pues ya le voy a dar una. Empezamos. Bueno, pues hoy en Mentes en Equilibrio tenemos de invitado a Hugo Grandío, que es coach y también pues creador de contenido bastante interesante en redes sociales, divulgador. Hugo, muchas gracias por aceptar mi invitación a hablar de un tema que me interesa mucho, que quería invitar a un hombre y viendo tu contenido dije, lo voy a invitar a él. Hoy vamos a hablar de deconstruir la masculinidad para construir vínculos de pareja, pero bueno, quiero que primero te presentes y nos cuentes un poquito de ti, quién eres, qué haces y ya nos adentramos al tema. Bueno, pues yo básicamente muy buenas. Un gusto estar aquí antes de nada, la verdad, estar hablando para tu comunidad bueno, seguramente para la mía también, ¿no? Que seguramente mucho de ello lo compartimos o lo podríamos compartir. Pues nada, evidentemente creo que estos son espacios que compartimos desde el autoconocimiento, desde el desarrollo personal, desde un autoconocimiento verdadero, un autoconocimiento de casi de humano líquido a crecimiento hasta lo más profundo que podamos llegar. Y evidentemente la divulgación y el conocimiento, pues siempre es bonito el poder transmitirlo y el poder llevarlo a lo más lejos que puedas. Es verdad que las redes sociales en ese sentido tienen un uso que me parece que es interesante. Las Ujú, redes sociales está demonizada en ciertos aspectos, pero luego creo que las redes sociales también tienen, cuando el algoritmo está bien entrenado y está bien dirigido, creo que es algo muy bonito y que tiene un uso gratuito, terapéutico y entretenido. Creo que es bonito. Y a esto nos dedicamos un poco todos, ¿no? Los que estamos en este espectro del acompañamiento, de la terapia, digamos, de llevar a los humanos a ayudarlos, ¿no? A empujarlos en cierto modo a que estén en una versión un poco más atinada, digamos. ujú. Sí, tienes mucha razón en que las redes tienen sus bondades y virtudes y mucho en el algoritmo, ¿no? Mucho tiene que ver con el tipo de contenido que elegimos consumir. De hecho, hace poquito hice limpieza digital, eliminé 1,400 cuentas de influencers que no era lo que quería que me influenciaran y ahora me sale contenido mucho más ad hoc, mucho más de lo que justo quiero, por un lado, como integrar en mi persona, en mi vida, en mis vínculos, pero también de lo que quiero después transmitir y compartir. Así que sí, justo y muy cierto. Y bueno, Hugo, pues para los que vengan de tu parte, me voy a presentar rapidísimo y para los que no me conozcan y sean nuevos en este canal, soy Irene del Valle, psicóloga, terapeuta de adultos y de parejas. Y bueno, por eso es que me encanta hablar de estos temas. Justo una de mis redes, y lo sabe la gente que me sigue, favorita es YouTube, porque nos da para hablar un poquito más, expandir la información, debatir, reflexionar. Y bueno, podemos comenzar justo a eso. Yo Sí, cuando claro. cuando te escribí, Hugo, te decía que mi planteamiento de lo que yo quería hablar contigo era de la deconstrucción masculina para construir pareja, ¿no? Y definitivamente yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos que participar en el de construir no solo la masculinidad, sino el feminismo, el amor, los vínculos y muchas cosas, ¿no? O sea, definitivamente no es solo cuestión de mujeres y hombres, pero sí últimamente lo que yo traía como dándole muchas vueltas y reflexionando es que veo mucho, tanto hablando con pacientes mujeres como con amigas, e incluso no te miento, también yo en mi propia sensación traigo esta sensación de que las mujeres hemos hecho mucho trabajo personal y que este trabajo personal, por supuesto, ha tenido, ¿no? Como sus virtudes en autoconocimiento, en autonomía emocional, en habilidades interpersonales. Y muchas de nosotras hemos llegado a toparnos en situaciones, no todas porque no podemos generalizar, pero sí mucho como en esta sensación de que hay una distancia respecto al trabajo y al crecimiento personal que están teniendo los hombres, ¿no? A mí me gustaría saber, porque también lo escuché de un psicólogo, Antonio Bolinches, que es psicoterapeuta, y bueno, él dice que las mujeres están evolucionando, que las mujeres han hecho un trabajo y que obviamente por el trabajo que hemos hecho, pues no queremos conformarnos, ¿no? O no queremos entablar una relación pues con un hombre que no lo haya hecho, ¿no? Entonces él hablaba de la importancia de que, como decimos en México, los hombres se pongan las pilas en trabajar en sí mismos, ¿no? Ese es un poco como el mensaje que él tiene. Me gustaría saber tú cómo lo percibes, cómo lo vives. A ver, yo
creo que es evidente que el hombre tiene que ponerse las pilas. No, no, no voy a negar esto, es obvio. Hay una necesidad evidente de que esto suceda. Pero también es evidente que la mujer históricamente, desde siempre, biológicamente, siempre ha tenido y tiene más contacto con lo emocional, ¿no? Y yo creo que sentir tampoco es que sea igual a crecer, ¿no? Sentir es sentir, crecer es crecer. Ujú, Hay mujeres, yo veo mucha mujer también que lleva años en terapia, en talleres, en círculos, en todo tipo de contenidos de esta índole y que siguen escapando de la emoción cuando verdaderamente les confronta, ¿no? O ujú, cuando es la verdad lo que no encaja en el relato, también aparece este tipo de comportamientos. Quiero decir que existe también el hombre que sin tanto discurso emocional también sabe sostener por una cuestión de presencia. Hay todo tipo de espectros en esto, ¿no? Y la cuestión al final yo creo que no es tanto quién siente más, ¿no? Si no es quién se hace cargo de lo que siente sin justificarlo, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Porque el verdadero trabajo emocional al final no es ni llorar ni hablar mejor, ¿no? Es una cuestión de sostener todas mm, las emociones porque todas son válidas o no. Todas las emociones son válidas o no. Es decir, todo depende. Sentir no, no en todo momento sentir te da derecho o razón a lo que viene detrás, ¿no? sí, Ahora bien, es verdad, dicho esto, que muchos hombres tienen que ponerse las pilas, necesariamente, tienen que ponerse las pilas. O sea, no se puede escapar a este discurso porque por no ser más emocional, no te exime de dejar de ser presente, ¿no? Y para dejar de huir, para dejar de esconderse, hay que dejar también el no sé, el yo no sé, hay que empezar a elegir. ¿Me ujú, explico? Hay que empezar ya a elegir y hay que empezar a sentir sin perderse, ¿no? Y hay que empezar a amar sin controlar y hay que implicarse también sin excusa. Esto es una realidad. Porque al final lo que está en juego yo creo que no es quién evoluciona más rápido. Yo creo que esto, si no somos capaces de encontrarnos donde no estamos jugando a ser mejores, ujú, pues al final vamos a terminar siendo irreales todos. Entonces, se trata de encontrarnos más que de separarnos. ujú. Me gustan muchas de las cosas que dices, me hacen mucho sentido. Por un lado, esto no es una competencia definitivamente, o sea, creo que al final No. del día es hacer equipo, ¿no? En que crezcamos, Sí, no por igual, porque cada quien va a crecer desde sus propios procesos, desde sus propias historias, ¿no? Desde también sus propios contextos. Pero sí definitivamente le diste uno de los puntos que quería tocar contigo, que era si creías que había una mayor tendencia a elevación en los hombres. Si bien creo, nuevamente, creo que lo has dicho muy bien, o sea, no es de género, ¿no? No es de hombres ni mujeres. Hay mujeres que también evaden, hay mujeres que también tienen resistencia a sentir, ¿no? Justo ayer grabé un video de hiperautonomía, que ha sido algo que yo he trabajado muchísimo en mí, ¿no? Como persona, como paciente, y justo, o sea, yo me permitía mostrar el enojo, pero no me permitía mostrar y sentir la tristeza y el miedo, ¿no? Y tuve que hacer un trabajo ahí. Entonces, no es que las mujeres podamos sentir todo o que todo lo que sintamos esté justificado para expresarse porque sí, ¿no? Pero, ¿tú crees que haya una mayor tendencia del hombre como a esta evasión, a huir del sentir, como el excusar? Dijiste algo muy importante, elegir, ¿no? O sea, me gustó que eligieras elegir, porque creo que también a veces parece que si no tomo nada, entonces no tengo que enfrentarlo, pero también la no elección es elegir no hacer, ¿no? claro, claro. Es que hay que elegir ser presente, hay que elegir. El amor se elige. El amor no cae del cielo. El amor de pareja no cae del cielo. Quiero decir, el acto de amor, según yo no, bueno, creo que es universal. Lo que pasa es que creo que hay cierta confusión a la hora de transmitirlo, porque el lenguaje muchas veces nos juega malas pasadas. El amor es un acto que parte desde dentro, es decir, es de dentro para afuera. Ujú, Siempre digo, creo que el mundo es injusto no porque no recibas amor, sino porque no lo das. ujú, Entonces el ciclo comienza desde dentro, es un acto que sale hacia afuera y se expresa hacia afuera por el mero hecho de dar. No tiene ni que ser altruista, probablemente estemos hablando de un acto egoísta, ¿no? El mero hecho de dar amor implica el recibir amor de ti mismo, de ese mismo acto, esa misma sensación egoísta de recibir amor de ti mismo. Por tanto, yo creo que lo que más dificulta
en cierto modo, es el miedo. Yo Ujú, creo que es una cuestión de miedo. La masculinidad, eh, yo creo que hay un miedo, en cierto modo, interno a perder esa identidad masculina aprendida. Venimos de unas generaciones un poco complicadas de padres separados, empiezan los divorcios y la masculinidad se está aprendiendo muchas veces de formas equivocadas. ujú, Entonces, un hombre aprende desde niño que su valor está en sostener y en ser fuerte y en no mostrar debilidad. Esto es una realidad. La vulnerabilidad, bueno, pues existe, pero muchas veces se confunde con rotura. ujú, Muchas veces se confunde vulnerable y roto. Y vulnerable te hace presente, vulnerabilidad te hace auténtico. Estar roto no tiene nada que ver con ser vulnerable, ¿no? ujú, Y claro, claro que existe, porque puede ser una vulnerabilidad blanda de las que pide permiso para existir, y eso sigue siendo un hombre roto. ujú, Pero la cultura ahora mismo es verdad que hay una parte de la cultura que también quiere hombres sensibles, pero también sigue castigando esa debilidad. ujú, Quiere hombre sensible, pero también la castiga. Por lo tanto, hay hombres muchos que están confundidos, están anestesiados. No porque no quieren, no quiere hombres vulnerables, pero la sociedad no quiere hombres vulnerables, pero quiere hombres fuertes que puedan permitirse ser vulnerables sin desmoronarse. Y esto hay muchas personas, muchos humanos que nadie les ha explicado cómo se hace, nadie les ha explicado que es una posibilidad, nadie les ha mostrado un modelo de vulnerabilidad real en el que verdaderamente conectas desde esa vulnerabilidad y que te eleva, no te entierra, te hace más grande, te da más abanico de posibilidades y te da más herramientas de relación ujú, relacionable, vamos. ujú. Coincido mucho con lo que estás diciendo y me hace muchísimo sentido que definitivamente estamos en una generación que en donde se han como cuestionado, ¿no? Y roto como estas ideas de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de los roles de género, se ha cuestionado mucho como el cómo ser hombre y cómo ser mujer, ¿no? Y mucho se ha criticado el cómo el hombre había sido hombre hasta ahora, ¿no? Entonces sí, definitivamente, pues entiendo que muchos hombres tengan, como dices, esta confusión, este miedo a esta identidad que ya no sé cómo habitarla, ¿no? Porque ya por un lado no son los hombres que se quieren y entonces cómo soy hombre, ¿no? Que aquí creo que la pregunta o la invitación a cada uno es que se pregunte qué hombre quiero ser yo, ¿no? Ahí está, es que esa es la cuestión. Yo, por ejemplo, yo vengo de una masculinidad construida desde el hombre femenino. Ujú, ¿Me explico? Yo he tenido que construir una masculinidad, no he tenido que potenciar mi parte femenina, porque vengo de ahí. Vengo de pedir permiso, vengo de buscar la validación de afuera, vengo de ahí. Entonces, yo cuando hablo de esto sé a lo que me refiero. ujú, Y, el hombre, lo que digo es que no se ha dado cuenta el hombre de que hay una distancia muy grande entre vulnerable y roto. ujú, Y la identidad masculina no es qué tan capaz eres de no expresar tus emociones, sino qué tan capaz eres de habitarte con presencia y sosteniendo, sea cual sea la emoción que te viene. Eso sigue siendo vigente siempre. La masculinidad siempre ha tenido esa cualidad o esa característica de que requiere un descenso que requiere cabalgar el caballo negro, que decía Robert Bly, ¿no? Requiere bajar a los infiernos, requiere ir al barro, requiere ujú, mancharte. Esto al hombre que ha vivido este crecimiento le eriza la piel, porque verdaderamente entiendes la identidad que te genera el masculino, el hombre. Y está ahí, la guerra, no la guerra, sí, hay un cierto aroma a guerra, pero la línea está ahí, en el hombre y en la mujer, está todo ahí dentro, porque eso es extrapolable absolutamente a cualquier conflicto laboral, a cualquier conflicto filosófico, político. Hay verdadera, el cisma está ahí, es ahí donde hay que unir las juntas, dejar que no haya tanto espacio. Y en cierto modo a la mujer hay que decirle algunas cosas y al hombre hay que decirle otras cosas, pero no las mismas. ujú. Y a ver, yo te entiendo porque justo en el video que hice de hiperindependencia,
justo tanto Tamara como yo hablábamos de cómo hemos nosotras que tenido que construir esta parte de mujer conectar con la vulnerabilidad porque la teníamos muy satanizada, ¿no? Fuimos mujeres que por nuestras circunstancias vitales y familiares, pues como que lo vimos mucho como a esta supuesta debilidad que tiene la vulnerabilidad, ¿no? Entonces entiendo de lo que estás hablando, pero ¿podrías dar un ejemplo, ya sea compartiéndote o con un supuesto, para como ejemplificar esta parte de cómo es que un hombre, o sea, esto que decías de pedir permiso, de pasar de esta masculinidad que se cree rota, pero, o sea, la diferencia entre vulnerabilidad y estar roto? O sea, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo se vería? Bueno, una vulnerabilidad sana es mostrarte auténticamente como estás, quiere decir sin romperte. O sea, la realidad es que un hombre siente y sentir desde lo masculino no implica callarte hacia lo femenino, sino expandirte, dejarte, abrirte, entregarte. O sea, en cierto modo es un poco ese yin en el yang, ¿no? Es ese punto femenino que explotas de alguna forma y que te das el permiso de mostrarte como eres. Eh, la vulnerabilidad o el pedir permiso por existir, en cierto modo, es esa búsqueda de validación externa. Ujú, Es esa necesidad de que te validen lo que vas a hacer, de lo que vas a decir, en vez de, con decisión, proponer ujú, una proposición sencilla, sin más. Es decir, con autonomía, con dirección, con no objetivos externos, sino con sensación de presencia y de raíz. ujú, Hacer las cosas desde una raíz. Todo lo que no tiene raíz se derrumba con el primer viento, quiere decir, es fachada, es mentira. Por lo tanto, es una sensación de raíz, de estar anclado a aquello que eres, conocimiento del realmente lo que eres. ujú, Quitarte la máscara, dejar de pedir permiso por existir para, en cierto modo, dejar de buscar esa validación por encajar, que es muchas veces lo que te lleva a sentirte roto. ujú, La rotura masculina muchas veces viene por esa necesidad de validación externa que termina por ujú, ser una tumba que tú mismo te has cavado. Lo que pasa que no te das ni cuenta porque, a ver, yo creo que biológicamente estamos en cierto modo, tenemos un sistema nervioso que está biológicamente, que está preparado y diseñado para conectar con otros humanos. ujú, No es una cuestión que sea esotérica ni mágica, es una cuestión real. Los primeros hombres, ya está demostrado cómo se organizaban sin lenguaje, sin las áreas del cerebro desarrolladas todavía, pero hay una organización que es sistémica y obviamente estamos conectados a través del sistema nervioso que tenemos. Por lo tanto, es una cuestión de habitar eso que ujú, está aquí adentro y que muchas veces no nos dejamos sentir porque creemos que esto es esto es estar roto o esto es perder una identidad. ujú, Entonces, yo a muchos hombres con los que tengo la oportunidad de tratar para este tipo de situaciones, les digo lo mismo, la validación no te la da nadie. No necesitas una validación externa. Y las cosas hay veces que empiezan a fuerza, no todo es fluido y natural. Hay ujú, veces que necesitas una disciplina, que es un puente hacia un estilo de vida, que es un puente hacia un autodominio. Pero hay veces la disciplina, este tipo de disciplinas no son para quedarte toda la vida, porque estas disciplinas no te llevan al autodominio. Si tú vives en disciplina, terminas viviendo en represión. ujú, Es el puente que te lleva al estilo de vida y, por tanto, al autodominio. Que el autodominio es liberarte al final. ujú, Entonces va un poco por ahí. ujú. ¿Y cuáles crees que sean justo como los obstáculos para este autodominio, para esta construcción de identidad, para como al final, ¿no? Lo que decías, o sea, como trascender ese miedo a no saber qué hombre soy o qué hombre quiero ser. ¿Cuáles son los obstáculos por un lado internos y por el otro lado externos, tal vez sociales o familiares? ¿Tú qué es lo que más has encontrado como hombre y como acompañante de algunos hombres? Yo creo que hemos hablado del miedo y luego hay una parte también que es, como decir, cultural, familiar, de raíces, que son complicadas de abordar en muy poco tiempo, pero que cuando adquieres cierto nivel de comprensión, son brillantemente aplicables y que verdaderamente lo que hacen es servirte no como trampa, sino como trampolín. Y Ujú, es
es un poco la familia, es un poco el prototipo. Es decir, el problema es que hay muchos hombres que no han visto esto en sus padres. Ujú, Como digo, ujú, han visto fuerza rígida y luego una debilidad pues derrotada, ¿no? ujú, O han tenido un padre duro y que ha estado ausente, o un padre emocionalmente que estaba desbordado, o qué sé yo. El desafío al final pues no es tanto romper la masculinidad, sino redefinir, en cierto modo, desde la fortaleza verdadera, que implica al final una valentía, ¿no? Para admitir lo que se siente y una responsabilidad obvia para sostenerlo esto, ¿no? Porque tú date cuenta que muchos hombres no han aprendido masculinidad de su padre, sino del resentimiento de su madre. Esta es una realidad que creo que esta frase que ha salido aquí pues define bien, en cierto modo, qué es el hombre que muchas veces estamos viendo hoy, ¿no? Crecieron escuchando más lo que faltó en el hombre que lo que valía la pena de él. Es wow. decir, y por tanto, este tipo de comportamientos de patrón crea hombres Ujú, tremendamente débiles por una cuestión de absolutamente ególatra, por ujú, una cuestión de verdaderamente supervivencia, imagen y fachada. Entonces, el padre no estaba, o sí, o no brillaba. Bueno, ujú, la madre pues herida, pues educaba desde esa decepción. mm, Entonces, ¿el niño qué aprende? Pues que el hombre es algo fallido. El concepto de hombre es un error, es algo fallido, algo que se abandona o si no se soporta, pero ujú, en ningún caso se enaltece, ninguna falta esa mirada de admiración, esa mirada de respeto real a la figura, porque es cuestionada y parece que quiere a veces ser borrada. Y no se da cuenta muchas veces la sociedad de que se está mirando muchas veces desde ojos de lo que falta y no de lo que es, porque digo, yo creo que el 99% de los hombres tienen algo admirable. ujú, Hay un cero punto, lo que sea, de ujú, hombres que verdaderamente el sistema los tiene que corregir, pero hay un 90 y muchos por ciento de hombres que tienen algo admirable y que siempre lo han tenido. Pero las relaciones terminan muchas veces como terminan y luego ahí es donde hace falta conciencia. Ahí es donde hace falta estar despierto y consciente para tener la capacidad de darte cuenta de lo que está pasando ahí, de que lo que estás es educando a un niño fallido. ujú, Estás educando a un niño fallido por esa visión sin respeto y sin enaltecer verdaderamente la masculinidad que todo hombre y que aquel hombre seguramente en muchos casos elegiste, ¿no? En muchos casos no, en todos elegiste. Volvemos al principio, ¿no? Elegir. ujú. Fíjate cómo estamos implicando también a la parte femenina en este proceso de la masculinidad y de elegir, ¿no? Mm. Sí, esta Así que, responsabilidad de que, o sea, hay una dinámica que se genera, ¿no? Entre dos personas. También esta responsabilidad como mujeres que aquí, perdón, te voy a interrumpir un poquito, quiero compartir y porque me explotó la cabeza el cómo lo dijiste, porque hace mucho sentido, porque claro, yo como mujer, pues me puedo identificar con la buena del cuento, ¿no? Que es mamá. Sí, tuve mucho trabajo que hacer y sigo haciendo como para sanar, ¿no? Como mi perspectiva hacia lo masculino, hacia los hombres, ¿no? Pero cuando tú eres el hombre, ¿no? Esto que dijiste, nos educan desde el resentimiento de la madre, ¿no? Y ¿qué pasa desde ahí? Pues esta debilidad, esta culpa, este no querer identificarme con quien he hecho tanto daño, pero al mismo tiempo entonces con quien me identifico, ¿no? Y lo claro, que es educándome desde la decepción y pues desde ahí hay como una sensación de em, cualquier cosa que me vincule a este hombre, lo siento como una deslealtad a mi madre y también como algo que no sé cómo integrar desde lo positivo. Entonces, sí, definitivamente, y hace mucho sentido con lo que he escuchado en algunos amigos y pacientes, ¿no? Es que escucho todas estas historias acerca de mi abuelo, de mi papá, que yo no quiero ser como ellos, ¿no? Pero porque solamente se está viendo la herida de pareja, pero no se está viendo todo lo que es esa persona más allá del vínculo de pareja, ¿no? O sus propias heridas de por qué se está vinculando o espejeando o embonando, ¿no? De esa forma. Entonces, bueno, me gusta mucho que lo menciones. Y por el otro lado, sí, definitivamente estos modelos masculinos que solamente han mostrado como la parte agresiva, ¿no? El hombre que impone, ¿no? El hombre ausente emocionalmente o incluso al que se le anula también desde estas familias supermatriarcales en donde sí está ahí, es el proveedor económico, pero emocionalmente se le anula, él no sabe, él no participa
no se le deja, ¿no? Desde chico, desde que son chicos los hijos que no les cuide, que no les bañe porque no sabe, ¿no? Entonces también que tanto hemos llegado hasta este punto por la falta de invitación o de implicación. No digo que todos los casos sean iguales, ¿no? Pero en algunos casos sí. Entonces sí hace replantearse mucho, uno, lo que dice es cómo han crecido, definido su masculinidad y cómo desde ahí se vinculan, ¿no? Cómo es... Bueno, es que no nos damos cuenta de este error que para mí es gravísimo y de hecho es que no nos damos tampoco cuenta de que una mirada de respeto y de admiración al hombre como concepto, Ujú, no digo a tu hombre o al hombre, al arquetipo, a la energía, eh, construye hombres. Es decir, esto construye hombres verdaderamente respetables. No estoy diciendo que necesariamente un hombre tenga que necesitar esa mirada para construirse, ¿no? Pero sí es verdad que es una de las formas. ujú, Es una de las formas de hacerlo, porque aquí en esta casuística de la que hablamos nacen generaciones de hombres emocionalmente que están confundidos, porque no quieren parecerse a su padre, pero tampoco saben en quién convertirse. Por ya, eso buscan a lo mejor a humanos como yo, ujú, ¿no? Porque al final se les pide sensibilidad, pero se les exige fuerza. ujú, Se les castiga la rigidez, pero también la duda. ujú, Nadie les enseña a sostener el mundo, su mundo interno pues con dignidad, porque ni su padre lo mostró, ni su madre lo honró, ni lo honra. ujú, Entonces, redefinir la masculinidad, creo al final que no es tanto un acto teórico, es una tarea de reconexión con lo admirable del hombre, que hay admirable en todo hombre, no desde el poder, sino desde la presencia, desde la presencia, desde ser ujú, y desde el coraje de sentir sin caer y de sostener al final sin escapar, que es un poco lo que se le está pidiendo y lo que se está demonizando. Por lo ujú, tanto, creo que esto es importantísimo y yo allá donde puedo lo intento divulgar, la mirada de respeto, lo necesario que es la mirada de respeto al hombre, porque el hombre tiene algo respetable, incluso aquel hombre que te hizo daño. Porque ese hombre, hay veces que pienso, esa persona que tiene una versión excelente, su mejor versión, es un demonio para alguien. Y esa persona en su peor versión es un ángel para otro humano. Por tanto, los hijos, la masculinidad, el prototipo y el espejo donde mirarse. No en todo, yo no necesariamente quiero parecerme a mi abuelo, pero no lo quiero usar como trampa, sino como trampolín. Yo ujú, quiero saber para elegir. Siempre hablamos de elegir. ujú, ujú. Me gusta mucho y lleva justo al punto inicial, ¿no? Como esta invitación del trabajo personal como una manera de elegir el hombre que quiero ser, desde esta conciencia, desde este espacio más objetivo, en donde no van a satanizar a los hombres o en donde no tengo tal vez un ejemplo, sino vuelto a ver a mí, ¿no? Y ahí empiezo a definir cómo si quiero expresar mis emociones, cómo si quiero comunicarme, cómo si quiero ejercer mi sexualidad, cómo si quiero ejercer mi yo amigo, ¿no? También con otros hombres, o sea, en donde empieza este cuestionamiento de, ok, no, estoy muy confundido porque no sé qué se me está pidiendo, porque se está castigando mucho hasta ahora lo que había aprendido que era ser hombre, y entonces, pues es una construcción de ser un poquito, ¿no? Pero de... Eso rompe hombres, porque verdaderamente ahí es donde está la caída. Es una caída inconsciente, completamente descentrada, absolutamente sin raíz, sin suelo que pisar, porque verdaderamente no sabes lo que está pasando, porque nadie te ha explicado y nadie te quiere explicar. Ujú. Y yo, sin embargo, he Saben visto también cosas. explicarte, ¿no? No saben explicarte. También creo que en este, o sea, perdón que te interrumpa, Hugo. No, dale. Pienso que también en este, o sea, en este mundo de crecimiento personal, de bienestar, de autoconocimiento, todos estamos aprendiendo. Y por ejemplo, o sea, lo que me dijiste, te lo juro que sé que se va a quedar ahí, ¿no? O sea, como, porque no lo había visto así, porque lo había visto del ser mujer, lo había visto desde muchas teorías, pero al final del día estamos aprendiendo, ¿no? Como a construirnos y a resignificarnos tanto como hombres como mujeres. Entonces, a veces no es que no podamos o no queramos, sino que no sabemos cómo transmitir, ¿no? Que pueden construirse o elegirse, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, en estos casos, pues son conversaciones que tienes desde la intención de estar despierto lo más posible, con las orejas en punta, como si fuésemos elfos
poder recibir información y poder procesarla y poder interiorizarla. ujú, Yo siempre estoy abierto a la información. Yo lo que hago es desconexiones de juicio. ujú, Hago absolutos desconexiones de juicio y lo que intento es durante X horas, cosa que es casi vitalmente imposible, dejar de juzgar nada de lo que está pasando. Estar en presencia desde el observador constantemente y claro, llegas a este tipo de conclusiones en este tipo de aburrimientos, ¿no? Dices, es que lo que realmente falta no es tanta teoría, lo que falta es conciencia, lo que falta es mirada real desde fuera, no mirada real desde la herida porque constantemente nos estamos proyectando yo con esto que estoy diciendo me estoy proyectando también, pero al menos contemplo la idea de que me puedo estar proyectando. ujú. No Sí. vivo en esa nube de ello, no me proyecto. Soy consciente de ello, pido disculpas porque vas a ser el demonio de alguien, aceptas esta historia y ya está. Y esta tarde mismo, pues eh, hablaba con mi hija de un asunto que yo había entendido de una manera, pero era de otra y me puse en el suelo arrodillado y le pedí disculpas, le dije, tienes toda la razón, me equivoqué y te pido disculpas y le besé la mano haciéndole una broma como si fuese mi reina y le dije que le pedía disculpas, porque es que hay que estar abierto a verdaderamente a recibir los inputs y a verlos desde fuera, no constantemente estar proyectándose desde la herida. Y entonces, claro, ves a mucha gente que te cuenta su historia y cuando les pones la verdad, pasa mucho. El hombre tiende a no vitaminar la verdad, en cierto modo, y como no, al no vitaminarla, pues tengo la sensación de que le cuesta sacarla porque hay veces que hace daño, incluso a sí mismo. Y sin embargo, la mujer cuando le pone, hay muchas veces habitando la energía femenina, cuando pones una verdad, que esa verdad es contraria digamos, el cuento que te estás contando, la historia que estás proyectando dentro, al final vas contra el que te pone la verdad y no contra la verdad. Ujú. Te sientes atacado por el que te pone la verdad y no, 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 aborda la verdad. Sí. ¿Verdad? Hay una, abórdala. Otra cosa es, vamos a vivir realidades cada una nuestra, de acuerdo. Vamos a unir el cuántico con el newtoniano, de acuerdo. Pero aborda la verdad, no el que te la puso, ¿no? Y Ujú, este es uno, yo creo que es uno de los grandes cismas en el mundo de la pareja, eh, justo es este. Cuando entras ahí, hay una cantidad de éxito, de comprensión brutal. Cuando se da cuenta a las personas, el humano se da cuenta de que abordando la verdad, a quien tienes que enfrentar y a quien te tienes que confrontar es con la verdad, no con el que te la pone, y dejar de tanto explorar desde el ego, ujú. aparece un nivel de comprensión altísimo y los niveles de conciencia suben una barbaridad, como si fuese espuma de champán. Ujú. Sí, que creo que es una de las frases que me gustó que compartiste, que era cuando una pareja te refleja, no hay que criticar al espejo, hay que voltar a ver al que está mirando, ¿no? O sea, voltar a verse a sí Claro. mismo. O sea, en vez de ponerme a la defensiva por lo que me muestras que es incómodo, un poco como revisar eso que me incomoda porque me incomoda, ¿no? Que justo en mi proceso de sanar mi relación con los hombres, ¿no? O sanar la manera en la que los percibía. O sea, una de las cosas que anoté en mi diario y que la anoté aquí como para tenerla fresca es no condenar al hombre por ser hombre. O sea, el hombre no me hiere por ser hombre. Me puede herir desde su herida, desde lo que ha aprendido del patriarcado, del machismo. Ahora agrego esto, ¿no? Desde como esta confusión de no saber cómo integrar porque ha sido, ¿no? Como educado desde el resentimiento, desde, ¿no? Claro. Todas estas visiones desde la decepción. Y cuando tengo esta visión más compasiva hacia el otro, dejo de enojarme con el género, ¿no? Porque también veo ahora mucho discurso, te mandaré terminando el reel del Chicharito, que es un futbolista mexicano que ahora está generando mucha polémica, y hay un discurso mucho hacia la mujer, ¿no? Y creo que no es un tema de ir contra los hombres contra mujeres, definitivamente no, es más bien llevar la reflexión hacia qué necesitamos hacer porque no nos estamos encontrando, ¿no? No nos Necesitamos hacer conciencia. No necesitamos en ningún caso hacer, hay que hacer, confrontarse menos y hacer más conciencia personal. Porque, por ejemplo, lo podemos ver en situaciones de infidelidad, vamos a llamar Ujú, infidelidad en pareja ujú, que hay mucha gente que está enganchada al concepto de la infidelidad materializada en cama ajena, al concepto de la infidelidad llevada a cabo, cuando la infidelidad en realidad
esa es una infidelidad del ego. Es decir, que según yo lo veo, la infidelidad no es para afuera, la infidelidad es hacia adentro. Una infidelidad sucede con una incoherencia y una incoherencia siempre es hacia adentro. Evidentemente hay unas consecuencias afuera, ¿no? Pero las consecuencias empiezan y terminan en las elecciones también en el frente. Entonces, yo lo he dicho a muchas personas y hemos hablado de cosas porque es también un tema hay mucho tema ahí en esto y digo, tú si no quieres que te sean infiel, no te tienes que meter en ninguna relación. ¿Cómo es esto que no te metas en ninguna relación porque forma parte del espectro del juego? Es decir, tú sabes que pueden pasar cosas ahí. Entonces, si tú no quieres que esto suceda, no te metas en una relación. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer, porque no va contra ti. Es que en realidad la infidelidad va contra uno. Es una situación pues esto es lo mismo, ¿no? Es una cuestión de hacer conciencia, de darse cuenta que desde afuera las cosas se ven siempre de una forma distinta cuando las miras desde la herida. Ujú, Cuando las miras desde la herida, tú sientes que lo que te han atacado es a ti, no te das cuenta que las consecuencias más reales de una infidelidad en pareja las va a sufrir el que la ha tenido, ujú, sin ningún género de dudas. ujú, Esto es exactamente lo mismo. Las consecuencias siempre se van a ver en el que está tomando esa decisión, esa determinación. Entonces, no es tanto el concepto de hombre, mujer, guerra, sino es una cuestión de hacer conciencia. ujú. Es tan sencillo como hacer conciencia. Oye, y a ver, bueno, rapidísimo, de lo de la infidelidad, que en una parte estoy de acuerdo contigo y en otra no. O sea, sí, definitivamente, y Esther Perel, que es una de las terapeutas que más me gusta que habla de este tema de la infidelidad, ella habla que la mayoría de las veces no es porque falta algo en la relación o porque te falta algo a ti como pareja, sino tiene que ver con una propia insatisfacción de esta persona, pero que bueno, obviamente ahí en donde sí hay que tener responsabilidades en la deslealtad y el romper el compromiso con el otro, que al final del día es una elección, la pareja que estoy eligiendo ser, ¿no? Entonces, Sí. al final del día todo lo que hago, siento que regresa siempre como un boomerang, después regresa hacia mí con mucha culpa, con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar. Tú dices, bueno, hacer más conciencia me hace mucho sentido y, por ejemplo, mi proceso de hacer conciencia no solo ha sido a través de la terapia, también es a través de los mismos vínculos, ¿no? Cada vínculo me ha ido mostrando cosas del amor, de ser mujer, de mi vínculo con los hombres, de mis propias heridas, ¿no? O sea, las relaciones nos van mostrando. Pero para ti, o sea, me gustaría un poquito que desde tu proceso eh, nos dijeras cómo hacer más consciente, o sea, ¿cuáles crees que fueron las claves, Hugo, en tu caso como hombre, ¿vale? No como persona, aquí sí voy a meter un poquito el género, como hombre, para deconstruirte, para mirarte y para elegir qué tipo de hombre quieres ser o cómo quieres vivir tu masculinidad y el ser hombre dentro de una relación? O sea, ¿qué fue clave en tu proceso de tomar conciencia? No mentirme, dejar de mentirme. En el momento en el que un hombre deja de mentirse a sí mismo, deja de ver necesidad donde tiene que haber más conciencia, pero no con teoría, sino con actos, ¿eh? Te hablo de gestos cotidianos donde me pillaba fingiendo deseo, fingiendo compromiso, me pillaba forzándome a decir ciertas cosas que estaban, para calmar al de enfrente, para acallar voces y yo poder estar tranquilo. Eso es un puro acto de egoísmo brutal, bueno, no suele tener unas consecuencias muy repentinas, pero la deconstrucción al final no empezó hasta que no entendí conceptos, sino no se trata tanto, perdón, de entender conceptos, sino cuando me harté de mi propia cobardía, en el día en el que yo ya me harté de mentirme. Y al final lo más desafiante con eso pues es la necesidad, ¿no? Ujú, Es romper con esa necesidad que tienes de hacer esto, ujú, pero realmente, bueno, seguramente tiene mucho que ver con la falta bueno, yo explicaba al principio o contaba, mejor dicho, relataba que vengo de construir una masculinidad desconocida para mí. Porque falte yo, mis padres son unos seres estupendos y ellos han hecho siempre lo mejor que han podido, como todos. ujú, Igual que lo hago yo, y yo sé que las hijas tendrán que irán a terapia o irán a coaching o tendrán que, lógicamente, porque es obvio, todos estamos en cierto modo proyectándonos constantemente, pero claro, yo vengo de ahí, y entonces me he tenido que construir de esa manera. La clave siempre es dejar de mentirte, es ujú, ponerme la verdad ujú, delante. ujú, ujú, ujú.
Ok. ¿Y qué sientes que es lo más desafiante, o sea, respecto a esto? O sea, para ser más consciente, necesito dejar de mentirme y cuáles son los desafíos que te encuentras como hombre ante estas verdades. O sea, Dejar de buscar aprobación. Realmente es una cuestión de dejar de buscar aprobación y dejar de usar los vínculos para al final sostener tu autoestima. Quiero decir, tienes que crecer en soledad. Un hombre, según yo, como yo lo veo, como lo he experimentado, como muchos hombres también que están cerca o que han tenido, se han acercado a mí para estos procesos, el hombre se construye, se reconstruye desde convertirse en un humano líquido, no vale con romperse un poco, hay que dejarse romper, ahí aparece la vulnerabilidad y se aprende. Es en ujú, ese punto donde se aprende la vulnerabilidad, en el momento en el que te dejas romper, en el que te haces líquido para desde ahí destruir ese personaje. Destruir ese personaje eh, y asociarte con tu ego. ujú, Dejar de verlo como un enemigo y no más como un impulsor de tu vida, ¿no? Y ponerlo a tu lado, ponerlo cerca. Entonces, eso se construye en soledad en soledad o con otros hombres. Eso no se construye buscando otra pareja y rompiendo otro espejo. Eso no se construye mirando afuera, se construye mirando adentro o relacionándote con hombres que estén en esa situación. Ahí es donde verdaderamente puedes, te capacita para volver a levantarte. Pero en soledad es evidente porque es casi fisiológico, las neuronas espejo van a seguir vibrando en la frecuencia anterior. Necesitas limpiar, hacer esa limpia digital que decías, pues en este caso una, una limpia sináptica, como bien dice, ¿no? sí. Que de algún modo te permita volver a empezar a vibrar en una frecuencia distinta que sea más coherente con aquello que tú ves que quieres ser. Ujú. Y me resuena mucho, fíjate que, bueno, el hecho de que sea terapeuta, sé que mucha de la gente cercana, amigos, familiares, sabrán conmigo, ¿no? Y uno de estos hombres que tengo cerca me contaba algo que resuena mucho con lo que estás diciendo, que al final del día, pues sí, este elegirse y este como dejar de mentirse, pues le llevó mucho también a aislarse de todo eso que representaba su masculinidad antigua y todos estos grupos con los que hacía sintonía desde este masculino que solamente era, ¿no? Como esta máscara que tenía puesta para poder encajar, para poder ser aprobado y que sí, definitivamente lo ha llevado un proceso como de filtrar mucho amistades, círculos, actividades, etcétera, pero después la paz desde la cual la veo habitarse, la congruencia con la cual lo veo habitarse y también como este proceso de vulnerabilidad me parece una de las cosas más bonitas que he visto en este hombre al que quiero muchísimo y que es muy cercano, ¿no? Entonces hace mucha sintonía con lo que tú dices, ¿no? Bueno, es que hay muchas personas por ejemplo, vienen que se acercan a ti con situaciones de que terminan una relación que ha sido, bueno, han tenido un cierto apego importante y la relación al terminarse, pues, bueno, están un tiempo separados y cuando alguien en algún momento les dice, bueno, es que tienes que aprender a estar solo, creen que físicamente es una cuestión de físicamente estar tú solo y estar solo realmente es estar contigo. Ujú, Estar solo, yo lo veo como un proceso interno, absolutamente interno, en el que verdaderamente te tienes que ocupar de ti. ujú, Tienes que ocuparte de cómo estás vibrando, tienes que ocuparte de cómo respiras, tienes que ocuparte de qué te está reflejando lo que estás viendo físicamente, es decir, en hacer ejercicio, tienes que ocuparte de ti. Porque no se da, mucha gente, pues todavía no, cuando estás en ese proceso no te das cuenta de que pronto, muy pronto, te vas ujú, a enfrentar a vacíos que son vacíos donde ya no va a haber nadie ni a quien impresionar ni a quien culpar. ujú, Entonces, ahí es donde aprendes verdadera, por eso ahí digo que ahí te construyes, el hombre se construye ahí, y por eso digo que ahí aprendes algo que es la autenticidad, el inicio de la vibración más alta, que es vibrar de esa manera en soledad, o sea, absolutamente quitarte la máscara y la vulnerabilidad, que ujú, es lo que más, la vulnerabilidad es lo que más te acerca a la autenticidad. ujú, ujú. Sí, que también de diferente manera las mujeres también tenemos que hacer eso, ¿no? O sea, yo lo pienso y nuevamente, así como tú lo dijiste, o sea, yo pienso que
que mis seres queridos lo han hecho lo mejor que han podido, mi madre, mi abuela, mi padre, mi abuelo, pero sí definitivamente yo también he tenido que buscar esta autenticidad, ¿no? Y a veces implica como cortar estas lealtades invisibles con, en este caso, mi linaje femenino, las mujeres de mi familia y en el caso de ustedes, ¿no? Con sus padres Sí, y un sí. poco hacer este cuestionamiento. Oye, Hugo, ¿y qué rol crees que tenemos nosotras, las mujeres? O sea, ¿qué papel tenemos en este proceso de deconstrucción? O sea, ¿cómo podemos acompañarles o apoyarles sin cargarlos, ¿no? Que también veo mucho en terapia como esta sensación de, y yo lo tengo que empujar y le tengo que rogar que haga terapia, que reflexione. O sea, hay como una sensación de cansancio incluso también como no solo como en tareas del hogar, sino en lo emocional, ¿no? En los vínculos de pareja. Entonces, ¿cuál crees que es el rol de nosotras en todo esto? Bueno, yo creo que la mujer en este proceso tiene un papel brutal. O sea, verdaderamente puede ser un papel absolutamente definitivo. Pero no es ni el de terapeuta, ni el de madre emocional, ni el de salvadora, evidentemente. Su papel es el de una presencia despierta, que al final una mujer no puede premiar la mediocridad emocional Mm, con una comprensión infinita, es obvio, ¿no? Porque al final, antes se hablaba de una mirada de respeto, pero es que el respeto no se regala, el respeto obviamente se provoca, ¿no? Y la admiración, pues tampoco se exige, porque la admiración se gana, no se puede buscar una mujer que te admire, hay que hacerse un hombre admirable. Esto es así, ¿no? ujú, Pero muchos hombres, claro, han aprendido a construirse a través de una mirada femenina, de la mirada femenina. Y eso es una trampa. También es verdad que es una trampa porque si todo depende de cómo te mira ella, entonces no soy un hombre, entonces soy un reflejo. ujú, El verdadero salto realmente creo que ahí ocurre cuando el hombre se construye sin pedir permiso. Es un poco lo que decía antes, ¿no? Sin buscar esa validación. Cuando se planta frente al dolor, la soledad, el caos, afrontas tu propio vacío, la vulnerabilidad y no necesitas ni que nadie te aplauda ni que nadie te juzgue y que es exactamente lo que sucede. Porque ese descenso y ese camino, encima para el hombre es muy bonito verlo a posteriori, ¿no? ujú, La mujer puede acompañar, obviamente, pero no ni carga ni dirige en ese sentido, ujú, según yo. Y acompañar sin salvar es una cuestión de mirar sin corregir y obviamente tampoco es una cuestión de amar domesticando a nadie, ¿no? Pero es ujú, verdad que hay hombres que luego se rompen. Hay hombres que ya tienen una mirada de respeto, ya tienen una mirada de admiración, pero se rompen. ¿Por qué pasa? Y ahí cuando se rompe, lo que no necesita el hombre es una mirada que lo sustituya, ujú, ni que lo, ni que lo sostenga sin intervenir, porque ahí hace falta que te digan yo confío en ti, tú puedes con esto. ujú, No que le digan hasta un lado, que lo arreglo yo, ujú. Sí, sí. porque ahí entran las energías, el espacio compartido explota, Ujú. ahí el espacio compartido explota, porque y muchos hombres no crecen porque sienten que la única opción es obedecer o desaparecer, una de esas dos. Es la que conocen. O obedezco o desaparezco. Sí, claro, si no soy Y el eso, hombre y que ella espera, entonces me voy, ¿no? Porque no estoy me logrando, voy. ajá, no estoy Claro. logrando como ser ese Ahí. hombre y entonces corro, huyo, ¿no? Ujú, Claro, o obedezco y entonces ya está. Y en ninguno de los dos casos te sirve. ujú, Entonces se vuelve a perder la mirada de respeto. Y al final, eso te lo que hace es infantilizar también al hombre. Estoy hablando de un hombre, estoy hablando de hombres que ya tenían esta mirada de respeto, y esto pasa, ¿eh? Y ujú. se han roto, se han roto. El hombre necesita respeto cuando está en pie, pero aún más cuando está en el suelo, todavía más. Me encanta mucho todo esto último que has dicho sobre nuestro rol, ¿no? O sea, esta parte de ser un hombre admirable requiere como el elegir quién eres más allá del hombre que alguien más espere, ¿no? Y ahí entra esto que también me hace mucho sentido, como no volvernos las terapeutas de nuestra pareja, ¿no? O no No, dirigir no. su proceso de crecimiento. Aquí está la pregunta que también es una elección, ¿no? Desde la libertad de decir, ¿qué tanto quiero esperar o caminar al lado de esta persona en lo que hace este proceso si siento que
¿no? Que me pesa que no lo haya hecho, que todavía esté en definirse o un deconstruirse, ¿no? Yo puedo esperar o no esperar, yo puedo acompañar o no acompañar, o sea, nadie me está obligando, ¿no? Pero eso no significa que yo tenga que dirigir el cómo, el cuándo, el hasta dónde, ¿no? O sea, definitivamente. Y hacia el otro lado también, ¿no? O sea, así como no esperamos que defina nuestro proceso de reconstrucción como mujeres, pues no, o sea, lo esperado es que sea bilateral esto, ¿no? Claro, es que al final en el hombre la posibilidad de renacer se pierde cuando tú estás en el suelo, lo que recibes es juicio o impaciencia. Ahí es donde pierdes verdaderamente la posibilidad que tienes de renacer en ese contexto, porque pasas a infantilizarte completamente. Así que, obviamente, es un poco, utilizo la analogía que utilizaba antes. Puede ser trampa o trampolín, puede ser un impulso, puede ser un muro la mujer, ¿no? Yo, si quieres, te cuento mi experiencia personal. Mi experiencia personal es como un hombre ya estaba con las antenas absolutamente direccionadas, estaba totalmente dirigido internamente, aunque todavía con ciertas incoherencias. Aparece mi mujer y mi mujer con su mirada, con su sola mirada. Ujú, No es que me forme, es que me deja formarme. Es decir, no a su antojo, sino con mi forma, la mía. Y ella con su mirada de admiración, con su mirada de respeto, con su confianza, con su absoluto amor y con su expansión, deja que me forme. ujú, Claro, te haces un hombre indestructible. Te conviertes en un hombre, te conviertes en algo que verdaderamente va mucho más allá de la biología, ¿no? Y esto es con su mirada, pero con una mirada, insisto, que esto es muy sutil, ¿no? No es una mirada de yo te hago, no, no, no me haces, dejas que me haga. ujú, Tú ujú, confías, desde esa apertura confías, ves lo que hay, te gusta lo que hay y dejas que eso que hay se haga. Como esto que decía Miguel Ángel, la figura estaba allá y yo solo aparté de trocitos de roca, ¿no? De piedra. Que decía del Miguel Ángel, cuando hizo el Miguel Ángel, que él vio la estructura y dijo, la figura ya estaba ahí, ¿no? Yo solamente aparté. Bueno, pues es un poco esa idea de decir, pues esta es la mirada que desde esa paciencia, desde esa lealtad, desde ese amor, desde esa expansión, desde esa manera de recibir y expandir. ujú. Ok, y entonces, a ver, esta mirada, o sea, gracias por compartirte, ¿no? Y cómo también ha sido el rol, ¿no? De tu esposa. En lo práctico, en el día a día, o sea, ¿cómo ha sido, no? O sea, ha sido que él como que en la dinámica simplemente te ha reflejado cosas y tú has elegido cómo trabajarlas. ¿Cómo la describirías de una manera como más práctica, por así decirlo? ¿Te refieres al rol de la mujer en este caso? De ¿Al tu rol que puede esposa en este ocuparla? caso. En Ajá, en mi sí, experiencia, sí, sí. yo siempre he sido una persona verdaderamente inquieta y probablemente por esta inquietud más los vacíos, que serán muchos, pues siempre he sido un poco, he seguido un camino de fuente, de ser fuente de conocimiento, no tanto de nutrirme de mentores o de personas sino más de sentirme. Entonces yo siempre he tenido sido una persona muy, muy, que parece como y lo he dejado. Entonces, eso siempre ha sido como una cuestión que en mi vida Ujú, eh, se ha castigado, ujú, ¿no? Siempre he escuchado castigar es que no terminas lo que empiezas, ¿no? ujú, Luego me he demostrado a mí mismo ya con conciencia, decir, yo me quito esta creencia haciendo, que es como se hace el hombre. El hombre se hace haciendo. ujú, Y, y mi mujer en este papel lo que me permitió, lo que se dio el permiso ella, ujú, verdaderamente, es de confiar, es ujú, de confiar. ujú, ¿Y confiar cómo se confía? Solamente se confía dudando, pero dudando con la duda que te expande, no con la que te contrae. Hay dos tipos de duda, una duda que te permite avanzar, que te lleva a tomar decisión, y hay otra duda que te contrae, ese es el ego, eso es miedo, eso hay que apartarlo. Mi mujer lo que siempre ha hecho ha sido con su acción sutil pedir que haga.
ujú, Yo interpretar con eso que hemos dicho, esa comunicación del sistema nervioso en el que tú químicamente, tu vibración, estás vibrando en una sintonía parecida, ves que te está pidiendo en cierto modo que hagas y que ujú, no va a penalizar lo que hagas, que va a ujú, ser bien recibido lo que hagas, que va a ser, y entonces eso va construyendo. Es decir, la mujer tiene que, en cierto modo, entender que el hombre se hace haciendo. ujú, Así como la mujer, en cierto modo, podemos ver que es un poco la diosa del mundo interno. Este mundo está levantado por hombres increíbles de hace un montón de años que levantaron rascacielos y ¿no? Y estos hombres están creados por mujeres, ¿no? Esa es un poco la idea de que hay que tener cierta visión, cierta paciencia y hay que confiar. Yo ujú, muchas veces se lo digo a personas que tienen relaciones, que tienen una relación madura con hombres hechos y ujú, les cuesta soltar y confiar. Y les digo lo mismo, digo, si tú quieres un hombre, tienes dos opciones. O lo haces con tu mirada o confías. ujú, Si quieres un hombre hecho, solamente puedes confiar. ujú, Solo. No te queda otra. No, un hombre no cambia, no progresa, no avanza para fuerza. Solamente lo hace por ujú, inspiración femenina. ujú. Y que te voy a ser muy sincera, me hace mucho sentido y conecto mucho desde la parte espiritual con todo esto que estás diciendo. Simplemente que en la parte práctica, o sea, cuando veo a las parejas, cuando vienen con tantas heridas, ¿no? Vinculares de desconfianza justo por, ¿no? O yo qué sé, traición en sus familias, heridas de abandono, etcétera. Pues practicar la confianza es algo como muy complejo, ¿no? O sea, me resuena mucho lo que dices. Por ejemplo, si bien creo que la confianza no debería de ser ciega, pero tampoco debería de negarse. O sea, la confianza va creciendo, va, o sea, no das una confianza ciega en la primera cita, ¿no? Es algo que se va construyendo, es algo que se va nutriendo con acciones, con elecciones, con congruencia, con coherencia, ¿no? Con muchas cosas. Pero sí algo que yo al menos creo que en mi camino muy personal de volver a confiar en los hombres, ¿no? O sea, desde esta herida que tuve de niña, creo que algo que a mí me ha ayudado mucho a depositar la confianza de nuevo en los vínculos es esta confianza en mí misma, en el sentido de yo he vuelto a confiar en los hombres cuando sé cuáles son mis innegociables, cuando sé que puedo poner límites, cuando sé que puedo, por un lado, sí hacerme cargo de mí, pero también saber pedir o recibir, ¿no? O sea, creo que la confianza no es como confía en ti y ya está. Es también como yo estoy del otro lado en la incertidumbre, porque confiar tiene un grado de incertidumbre, ¿no? Entonces, me resuena mucho, pero sí siento que para mucha gente es muy complejo esto de confiar. Ya, verdaderamente es complejo porque yo estoy hablando estoy hablando de una profundidad, de un atravesar capas enormes, porque yo la confianza la entiendo como algo inherente, o sea, quiero decir, lo entiendo como algo que es, no, yo no tengo que luchar por tener confianza. Yo Ujú, soy plenamente consciente de lo que doy, de lo que no doy, y todo lo hago desde la confianza, no desde la desconfianza. Yo no dejo de hacer esto porque no confío. Yo ujú, simplemente no hago esto porque mi conciencia, mis valores y ujú, con la conciencia que hay detrás del acto es lo que importa. Quiero decir, no tanto el acto, no tanto lo que hago, sino lo que hay detrás, la conciencia que hay detrás del acto, ujú, la energía que lo impulsa. ujú, Entonces, la confianza es algo que verdaderamente creo que no es negociable para mí. Yo, por ejemplo, lo veo un poco casi como hablábamos antes de la infidelidad. No tengo miedo. Es ujú, decir, yo no tengo miedo porque hay mucho trabajo ahí detrás, porque hay muchas capas atravesadas. Y entiendo que hay miedo, pero hay que trabajar el miedo. Es ujú, decir, el miedo hay mucha gente que quiere vencerlo, que lo quiere destruir, y el miedo no se destruye, según yo. Yo tengo una imagen del miedo absolutamente amigable. El miedo está aquí a mi lado. Yo no lo permito nunca que se adelante, pero tampoco quiero que se vaya muy atrás. Pero ujú, está aquí, va camina a mi lado, pero a mí no me dirige. ujú, No es tanto lo que. Entonces, la confianza, yo creo que es una cosa que debería entenderse más, según yo, algo per se. Es decir, yo no tengo miedo a que mi mujer me sea infiel, yo no tengo miedo a que mi hermano me traicione, no tengo miedo, pero ¿quiere decir que no pueda pasar? No, no quiere decir que no pueda pasar, quiere decir que yo no tengo miedo a que eso pase, yo confío. ujú, Pero ¿quiere decir esto que cuando eso me decepciona? No.
tampoco me decepciona. Simplemente, pues eso es presencia al final. ¿Hay cosas que te decepcionan? Sí. Entonces, de pronto, ¿qué hago? Me salgo y lo observo. Y Ujú, digo, ¿a quién le está doliendo? ¿Esto para quién es? Entonces ya vuelvo a mi centro y entiendo que tengo que recuperar. Entonces confío. Y si seguidamente necesita, pues confía. Y si no lo hago es por la conciencia que hay detrás de lo que pienso, es decir, detrás de lo que voy a hacer. ujú, No porque deje de o no deje de confiar. Evidentemente hay veces y hay momentos en los que las cosas a veces en la vida se complican, porque esto es así. Hay mucha gente que dice, mira, hace poco subía un contenido que tenía mucho impacto y que hablaba sobre discutir, ¿no? Y que discutir al final es una cuestión necesaria. No hay que huir de discutir, lo que hay que huir es de reaccionar sin conciencia, reaccionar de una forma incoherente, pero no de discutir, ¿no? Porque el que discute verdaderamente no necesita gritar, no necesita imponer, no necesita nada. Necesita escuchar, necesita exponer, necesita tener certeza en las cosas y incluso en revertir el juicio. Pero hay mucha gente que se engancha y dice, es que eso es muy difícil. Y yo digo, bueno, es muy difícil, pero también lo es vivir reaccionando, ¿no? Lo que ujú, pasa es que tú eliges cuál es tu difícil. Tú ujú, eliges a qué difícil te quieres afiliar, ¿no? Si a este difícil o a este, porque no hay nada fácil. Es muy difícil, es verdad, es vivir en conciencia, pero es muy difícil vivir dormido también. ujú, Entonces te toca elegir. ujú, ujú, Pasa que hay mucha gente que piensa que solo puede elegir una cosa, porque lo otro es para X personas, ¿no? Y no, puedes elegirlo todo. ujú. Sí, entiendo desde dónde lo dices. Lo que pasa que requiere mucho trabajo llegar ahí y obviamente hay gente, ¿no?, que está empezando el proceso. Creo que todo lo que dices al final, el miedo, las discusiones, la desilusión, creo que ahí es atravesar la incomodidad, ¿no? También coincido que mucha gente llega y dice, no quiero sentir miedo, no quiero discutir, no quiero desilusionarme. Y siempre digo, es que vas a sentir miedo, vas a discutir con tu pareja. O sea, no te puedo prometer que no discutas con tu pareja. No te puedo prometer y te vas a desilusionar. Aquí es más bien qué utilidad le das y cómo lo escuchas, ¿no? El miedo, por ejemplo, nos sirve para cuidarnos y yo siempre digo que tantito miedo es importante porque significa que las cosas nos importan. Si no tuviéramos miedo, entonces es que no hay un sentido ahí, no hay algo que me movilice, me da igual, ¿no? Y entonces, uy. O las discusiones al final del día nos permiten conectar, entender, acordar, ¿no? Como encontrarnos o diferenciarnos también, sin que eso implique separarnos, ¿no? Sí, Simplemente sí. diferenciar nuestras verdades. Y la desilusión, si bien es incómoda, pero después también tiene esta parte ¿cómo decirlo? Ay, no me viene la palabra, pero bueno, la decepción también me enseña, ¿no? Me enseña lo que valoro detrás de lo que me desilusionó. Entonces, definitivamente creo que en las relaciones y en los vínculos, muchos lo oímos esta parte de la incomodidad, o sea, no queremos incomodarnos, que mucho viene del ego, ¿no? Y ahí es cuando hablas tú de esto, que creo que se requiere un trabajo enorme, que es, pues las cosas simplemente son. Eso visto desde una conciencia ya muy, muy elevada. Y creo que hay que separar, ¿no? O sea, cuando yo logro ver, ¿no?, algo como una película, siempre le digo a mis pacientes, vamos a ver esto como si estuvieras viendo la obra de teatro tras bambalinas, ¿no? Al final del día, em, todo esto al final es aprendizaje y tú no puedes controlar lo que hace el otro, más bien tú puedes controlar lo que está en ti, ¿no? Lo que eres tú, el cómo decides tú ser pareja, el cómo decides tú trabajarte, ¿no? No sé si te hace sentido, Sí, sí, comparto. sí, totalmente, me hace todo el sentido. De hecho, te digo, creo que con todo el trabajo que lleva ocuparte de tu parte, muchas veces no sé cómo queda tiempo para ocuparse del de enfrente. Porque verdaderamente el trabajo que lleva ocuparse de uno es brutal. Pero claro, también depende del número de capas que estés dispuesto a atravesar. Claro. Porque si te quedas en la primera capa, Ajá. intentas llevar una discusión con cierta normalidad. Y bueno, pues a la primera no surte porque no va a surgir, no va a salir bien. Pues si no estás dispuesto a llegar a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, pues que es que, claro, dicen, es muy difícil, ¿no? Claro, pero debe de ser muy fácil vivir con esa tensión, ¿no? Así debe de ser facilísimo vivir. Ujú, Entonces, claro, evidentemente yo no camino sobre el mar, es decir, yo
tengo muchísimos momentos de miedo, tengo muchísimos momentos de que me falta certeza, pero son momentos cortos que los veo y los domino y digo, uff, me está pasando esto, entonces hago conciencia, miro Mm, para ahí, no miro para allá, ujú. aunque a veces ahí afuera también reacciono, pero nada más que reacciono, digo, uff, voy a mirar para acá ¿Qué es y lo que digo, lo solemos siento. hacer? Es lo que solemos Sí, hacer. Ver hacia claro. el frente, me gustó mucho esto que dijiste, ocuparte de tu parte, ¿no? O sea, ¿con qué tiempo te ocupas de lo que hace el otro? Si todos estuviéramos, ¿no? Ocupados en ocuparnos de nosotros mismos, en el hombre o la mujer que queremos ser, la persona que queremos que ser, más que con el género, el tipo de pareja que queremos ser, el cómo queremos amar, el cómo queremos dar amor, el cómo queremos dar respeto, otra cosa sería, ¿no? Otra cosa sería. Lo que pasa es que probablemente si nos ocupásemos solamente de eso, ni habría relaciones porque no habría tiempo ni de conectar con otros. El dilema, pues sí. Hugo, algo que yo no te haya preguntado y que tú digas, bueno, esto nos da para hablar un montón y hay muchas cosas que me dijiste que quedan ahí resonando y que las anoté y que me gustaron mucho, pero hay algo que yo no te haya preguntado que tú creas esencial para este tema o este video, algo o una idea como para ir cerrando, que tú digas, esto es clave y esto no me gustaría dejar de decirlo. No, básicamente creo que lo hemos abarcado más o menos. Aquí podríamos estar horas y horas filosofando porque verdaderamente da para ello y encadenando cosas, pero creo que más o menos lo hemos sintetizado bien, ¿no? Intentar minimizar esa brecha, sino verla como que tenemos distintos cableados y que no necesitamos ni ser iguales, ¿no? Porque hay ahora también unos ecos por ahí de que me parece como que hay que borrar esto como si fuese un error, ¿no? Las diferencias que tenemos. Fíjate, el otro día estaba leyendo unos estudios y leía unos estudios en los que hay ciencia que avala que dice, em, las mamás reaccionan antes que los papás al llanto de su bebé en casa. Hay Mm, ciencia que avala esto. Y los papás reaccionan antes a un ruido fuera de la casa que puede suponer una amenaza para su familia que las mamás. Entonces yo pregunto, joder, ¿por qué no honramos nuestro diseño? No nos peleamos con él. Es una cuestión de entender que tenemos distintos cableados, nada más. No es que uno ame más y el otro ame menos, no es que uno entienda y el otro no, es que tenemos distintos cableados. Ahora, es verdad que hay que hacer conciencia para qué, pues para sumar cada uno las partes en las que está habiendo déficit en el vínculo, ¿no? En el espacio compartido hay un espacio masculino y un espacio femenino, es obvio. Lo puede representar quien quiera que sea, un hombre o una mujer, porque estamos hablando de energía, de polaridad. Entonces, de estos dos espacios se genera un espacio común y ahí surge todo, el caos, el amor, todo. Entonces, todo lo que sea traer la herida únicamente. Cuando ves desde la herida, entonces todo se convierte en una negociación constante y carencia, ¿no? Entonces, si tú lo que traes al espacio común es solamente la diferencia, vivimos en un absoluto caos. Entonces se trata más de traer lo que tienes que aportar, es decir, tu biología, la parte de tu biología y toda esta epigenética que te genera, toda esta activación de tus genes, toda esta experiencia que tienes, la sabiduría que adquiriste, todo, tráelo ahí y no te pelees, porque verdaderamente los distintos cableados no es que sean un error, es ujú, para honrarlo, no para convertirlos en un error, ¿no? ujú, ujú, Entonces ujú. yo creo que centrarlo ahí, creo que se puede conseguir vínculos de mucha más calidad. Ujú, me gusta. Sí, porque mucho está como este debate de energía femenina masculina y los hombres que no tienen energía y las mujeres que tienen exceso de energía masculina. O sea, creo que no tiene que ver por ahí, tiene que ver más con esto, como dices, ¿no? O sea, Sí. integrárnoslo, ver más allá de la herida, ver más allá del miedo, esta elección consciente, ¿no? Ocuparme de mí, de mi parte, más que estar viendo cómo cambio al otro, cómo convierto al otro en el hombro de la mujer que quiero, y que requiere mucha conciencia esta visión, ¿no? Definitivamente, la Y primera, trabajo, y trabajo. la primera invitación sería el trabajo personal, porque definitivamente son capitas, ¿no? Y para llegar aquí, pues se requiere mucho trabajo, poder atravesar muchas expectativas sociales, muchas narrativas, todo lo que leemos y escuchamos, ¿no? Definitivamente, hacer propias reflexiones de lo que nos hace sentido y lo que no, ¿no? Lo que Sí. para mí es vivirme como mujer y vivirme como pareja, no tiene por qué ser lo que le haga sentido a alguien más, es que me acomoda a mí, yo me siento en paz y me siento en armonía y sienta que desde esta energía quiero vivirme en mi vínculo conmigo misma y con los demás.
Entonces, pues sí requiere mucho como esta conciencia y esta elección que de verdad me, me haga sentido, ¿no? A mí, no a los demás. Este tema también de la aprobación, ¿no? Que tanto vamos queriendo encajar con los modelos que empiezan a estar de moda, pero que va más allá de modas, ¿no? Es de verdad desde el trabajo personal decir cómo quiero ser yo en los vínculos, quién quiero ser yo, Ah, ¿no? En la confianza, en el respeto, en la comunicación, en la vulnerabilidad, etcétera, etcétera. no, la verdad, no hay dónde ir. No, 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 no hay no hay que buscar ahí afuera, no hay dónde ir. La realidad es que hay que hacer conciencia dentro y hay que ocuparse de lo de dentro, que es bonito, amplio y ocupa el suficiente tiempo como para no tener demasiadas inquietudes con lo que está pasando allá afuera. Luego ya se materializará lo que se tenga que materializar y ya ajustarás, Ujú. pero desde dentro, porque la raíz al final tiene que estar bien anclada dentro. Todo si no se derrumba. Está más que comprobado. Sí, me gusta mucho y que tiene que ver con lo que decías al inicio. Muchos pacientes llegan, ¿no? De ver TikToks y llegan diagnosticándose a ellas mismas, diagnosticando a las parejas. Casi todo el mundo es narcisista o LP, ¿no? Sí, Etcétera, etcétera. Y siempre digo, ok, está bueno que sepas un poquito de conceptos, pero vamos a ti, porque es tu información, tu historia, tus sentimientos, tu mundo interno, lo que de verdad nos interesa aquí, lo que de verdad va a hacer realmente sentido, ¿no? Entonces es definitivamente lo que dices, ¿no? O sea, el lugar al que hay que ir es hacia nosotros mismos. Hugo, sin duda. muchísimas gracias. Me explotó la cabeza con un par de cosas. Gracias por hoy. Y bueno, platícanos cómo pueden encontrarte, cómo puedes acompañarles. Voy a dejar tu información en la descripción del video, pero aún así, para que... Bueno, tengo la información en mi cuenta de Instagram, que por el momento es donde más estoy compartiendo. Empezaré próximamente ya seguramente entré en YouTube, con vídeos de otro tipo. Bueno, mi idea es empezar próximamente a organizar ya talleres, formación, incluso eventos, por lo tanto, bueno, poco a poco, pero básicamente en mi cuenta de Instagram, que es como mi nombre, Hugo Grandío, con 2 barras bajas. Y por ahí es por donde estoy comunicándome con gente, con emails y todo el mundo que se acerca de alguna manera a mí, pues lo hace a través de esta Mm. plataforma, que es lo que en cierto modo empecé a hacer hace no mucho tiempo y donde se está conociendo más el trabajo que hago. Vale, perfecto. Pues voy a dejar tu información en la descripción y pues muchísimas gracias, Hugo, por hoy, por la reflexión, que yo siempre digo que si bien esto lo hago para compartir información que ayude a la gente a sanar, a sumar a su salud emocional y mental, yo siempre salgo con estas ganancias, con este salario emocional, así que muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, ha sido un honor, de verdad, un placer. Qué rico, te mando un abrazo, cuídate mucho. Muy Bye. bien, igual, bye.